Una de las mejores cosas que la NBA puede tener es que está en constantemente cambio. Parece que haga una década que los Raptors ganaron el anillo, sin embargo, tan solo hace 3 años de ello. Los Brooklyn Nets eran una de las franquicias con el talento joven más próspero de toda la competición por aquel entonces, y Nikola Jokic aparecería en su segundo All-Star de su carrera. Pero lo que quiero recordar es los jugadores que en poco tiempo han pasado de ser los héroes de la asociación a algunos de los más olvidados o incluso odiados. Y quiero empezar con el caso de James Harden porque personalmente le he dado muchísima caña durante esta temporada y me da pena. A veces es que no sé, porque lo que este hombre llegó a ser a nivel histórico es espectacular. En esos 4 años, del 2016 al 2020, probablemente Harden era mi jugador favorito de la NBA. Un auténtico genio en lo que se refiere a baloncesto. Que junto a una franquicia que revolucionó el juego de una forma jamás vista, fueron unos años de verdadera locura. En el presente, lo que estamos viendo es uno de los casos más tristes de cómo un talento digno del Salón de la Fama se da cuenta de que ya no está en su prime. Su estilo de vida siempre fue una de sus debilidades, pero cuando podía salir de fiesta y al día siguiente darte un triple doble de 40 puntos, humillando a los rivales, nadie decía nada. Sin embargo, ahora se ha ganado la fama de ser el especialista de forzar su salida de los equipos en los que supuestamente jura lealtad. Así fue con los Rockets y así fue con los Nets antes de llegar a Philly. Su forma física, o la falta de ella, ha sido también cuestión de debate porque en según qué casos no parecía tener un cuerpo de atleta profesional, aunque por lo que pude ver hace poco, parece haberse tomado el verano un poquito más en serio en este aspecto. Pero lo que realmente ha manchado el nombre de Harden ha sido su incapacidad de aparecer en cuanto sus equipos más lo necesitaban. En Houston parecía que en todos los playoffs tenía que tener un partido horrible en cuanto su equipo estaba contra las cuerdas. En Brooklyn nunca estuvo sano y este año con los Sixers digamos que fue obvio que ya no es ese MVP que la gente llegó a amar. James ha tenido complicaciones con los cambios de normas y la forma en la que se pita el baloncesto a día de hoy en la NBA, cosa que le ha afectado tanto en su eficiencia como jugador como en su porcentaje de acierto en los tiros y en la toma de decisiones. Pero contra Miami vimos algo que preocupaba aún más. A sus 33 años ha perdido parte de su explosividad, cosa que le permitía generar no solo desventajas en el 1 por 1, sino crear más espacio y separación en los step-backs, y tiros complicados obviamente, así como una liberación más difícil de defender. Y eso poco a poco cada vez es menos eficaz. Pero olvidarnos de la grandeza de este hombre creo que es un error. James fue el líder en anotación de la liga durante 3 años consecutivos, promediando 30, 36 y casi 35 puntos esas temporadas que fueron del sueño. Es que es literalmente uno de los pocos talentos que podemos decir que realmente se acercan al dominio anotador de Will desde que la leyenda jugaba. Tuvo una racha en esa temporada que no ganó justamente el MVP, que yo creo que fue una locura. Harden anotó más de 30 puntos en 32 partidos consecutivos, cosa que desde Will Chamberlain nadie lo hacía, y recordemos que Will jugaba contra jugadores que hoy en día estarían fuera de la liga, pues desde entonces nadie había anotado más de 30 puntos en 18 partidos consecutivos y James lo hizo en 32. Casi el doble. En los últimos 15 años, además, nadie había anotado 30 puntos en 12 partidos consecutivos. Y además, nadie lo había hecho con 5 asistencias, que Harden lo hizo con 16 de esos encuentros de los 32 que lo había hecho. Es decir, una verdadera locura. En 20 de esos partidos de racha, el tío anotó casi 43 puntos por partido, siendo en un total de 856. Es que estoy hablando de cosas que tal vez ahora digas, bueno, sí, son números y tal, pero pensar la burrada, en 20 partidos un jugador promediaba 43 puntos por partido. ¿Qué? ¿Cómo se supone que frenas a este hombre? Hay más, como por ejemplo anotando un 54% en eficiencia en tiros de campo y bueno, un montón de cosas que, bueno, os lo dejo en pantalla básicamente porque es que son una locura, no tienen ni medio sentido. Así que sí, se puede decir que a día de hoy Harden tenga un salario demasiado elevado por lo que ha demostrado en los últimos 2 años que puede hacer.
Pero recordemos, por favor, que este hombre en su prime se ganó el estatus de leyenda, y a pesar de no haber ganado un anillo aún, creo que se merece un hueco en el Salón de la Fama en cuanto se retire. Todos estaréis esperando que hable de Russell Westbrook, y efectivamente se tiene que hablar cuando haces un vídeo de este estilo de este hombre. Pero antes quiero hablar de Rajon Rondo, uno de los talentos que tal vez no es tan actual, pero tiremos un poco de hemeroteca porque fue bastante espectacular su transición de héroe a villano y luego finalmente de nuevo a héroe. Los OGs saben perfectamente lo que este hombre hacía cuando estaba en los Celtics, que a mi opinión fue su mejor etapa como jugador, pero voy a dejar que Kobe os lo explique ya que sus palabras valen mucho más que las mías. I mean, Rondo is a student of the game. How he studies the game, I think it's something that Lonzo can learn from. You know, Rondo will sit there and watch film for hours and hours and hours and hours and dissect and pick things apart to the smallest of detail. And I think it's important for Lonzo to see that. Also, how he facilitates the game, how he reads things happening before they actually happen, how you can manipulate the defense to make things happen. And also defensively, he gets after you. So I think it's great. It's not a surprise to me at all. I mean, he's a great player at both ends of the floor. Always has been, always will be. You know, it doesn't matter where he's at or who he's playing with. Rajon's going to do Rajon things. You know, but personally, it feels good to see him back in rhythm and see him putting up the kind of numbers, astronomical numbers that he normally does. I mean, he gets stupid triple doubles. Like, you know, like stupid stuff, like 10, 20, and like 18. I mean, it's ridiculous. Rondo es uno de esos bases tradicionales que literalmente quieres que tenga el balón en sus manos, aunque no sea del perfil de anotar 30 puntos. Es de los que hacen a sus compañeros infinitamente mejores, les ponen situaciones para mejorar y literalmente, en su prime, estaba 3 pasos por delante de cualquiera a nivel de visión de juego y IQ. Tanto en ataque como en defensa, señores. Muy importante y una de las cosas que a mí más me gustan. Muchos solo hablan de su etapa en los Celtics o de su anillo con los Lakers, que en los dos fue bastante crucial, pero para mí su verdadero genio se vio en la temporada que pasó con los Bulls, compartiendo vestuario con Jimmy Butler y Dwayne Wade. Tenía el rol suficientemente importante como para dominar el partido entero, acompañado de muy buenos jugadores obviamente, pero sin Wade en su prime y Butler aún muy joven. En mi opinión, Rondo brilló como el jugador más importante de ese equipo. No llegaron muy lejos en playoffs por la lesión que sufrió, pero como fan de este jugador, quien yo siempre he querido modelar mi juego en él y lo estudié al detalle en su momento, cuando estuve en Chicago, fue una gozada de ver. Pero, a pesar de tener unas etapas de completo héroe, como he dicho antes, también tuvo bastantes episodios como el villano por excelencia. No solo cuando tuvo ese beef contra CP3, que lo escupió y se dio 90 palos, sino que fue considerado en su momento como uno de los jugadores más tóxicos de la liga entera. En 2014, Rondo fue fichado por los Dallas Mavericks para unir fuerzas con Dirk Nowitzki, Monta Ellis y Tyson Chandler para llevar a ese grupo a las finales de nuevo. La cosa prometía. Los reales sabrán que Monta Ellis era un jugón por aquel entonces y podríamos decir incluso que era la primera espada de aquel proyecto. Y que junto al icónico Dirk y Chandler Parsons, que en el pico de sus poderes aún tenía bastante juego, esa plantilla prometía bastante. Ofensivamente eran un grupo capaz de encargarse de cualquier rival, pero con una defensa muy normalita, los despachos decidieron apostar por alguien que les hiciera mejor en ese aspecto, y decidieron que ese podría ser Rondo. Rajon quería un contrato más jugoso por parte de la franquicia de Boston, pero los Celtics no querían dárselo porque, a pesar de ser un talento increíble, había mostrado episodios de poca disciplina y difícil de entrenar, así que decidieron traspasarlo en un paquete bastante generoso para Dallas. Estaba claro que los Mavericks se reforzaban. Sobre el papel todo tenía sentido, y francamente durante la temporada las cosas fueron genial, hasta que pasó lo siguiente. En un encuentro contra los Raptors, donde los locales perdían de 10 puntos a falta de 8 minutos para terminar el tercer cuarto, el entrenador Rick Carlisle le da unas indicaciones a su base, pero Rondo lo ignora y pide algo diferente a su equipo. Eso enfurece al coach y termina pidiendo un tiempo muerto. Allí es cuando estos dos tienen un rifirrafe y tienen la clásica peleita de egos, que terminaría en Rondo siendo multado por el equipo y suspendido por un partido por falta de subordinación. Según ESPN, había un desacuerdo en qué jugada pedir, y de allí saltaron las chispas, aunque Carlisle rápidamente dijo que fue en el capitán del momento y que la relación entre jugador y entrenador estaba intacta. Eso coló durante unas semanas, pero cuando llegaron a los playoffs, creo que todo el mundo estará conmigo de que Rondo mostró una de sus peores versiones como profesional.
Yo nunca he visto a un jugador tan fuera de un partido en mi vida, haciendo faltas tontas, perdiendo el balón. Era como si estuviera forzando el entrenador para que lo pusiera al banquillo porque ni él jugaba bien ni ayudaba al equipo a ganar. Es más, perjudicaba a su propio grupo. Un poco me recordaría a James Harden contra ese partido de Detroit que deja pasar el balón y que le roben y hagan un mate. Un poco ese estilo de jugadas pero en los playoffs. Una locura. A raíz de este episodio, Rondo se ganó la fama de ser súper tóxico y un jugador difícil de gestionar, aunque, a ver, posteriormente tuvo la oportunidad de seguir jugando en la NBA e incluso en los Lakers. Creo que demostró que, más que él siendo el problema, tal vez lo tenía el entrenador de los Mavericks al no saber gestionarlo. Y aunque, claro, no hay nada que excuse lo de ese partido contra los Rockets, porque fue escandaloso, pero podemos decir que al final la cosa terminó saliendo tanto para él como para Carlisle. Cuando hablamos de los mejores jugadores que nunca ganaron un anillo, el nombre de Allen Iverson siempre es uno de los primeros que se comentan. Este tío era increíble, era como si fuera un genio del baloncesto que revolucionó la liga y que con su estilo, su personalidad y su evidentemente nivel de juego de Hall of Famer, podemos decir sin lugar a dudas que este hombre es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Eso es lo que la gente recuerda a día de hoy, pero en su momento terminó siendo un villano durante muchos años. Con su etapa en Philly y en los Nuggets, AI era intocable, simplemente una superestrella de la asociación. Pero a medida que los años fueron pasando, su efectividad empezó a disminuir. Su explosividad ya no era tan indefendible, iba siendo el momento de que su rol como cabecilla de equipo pasara a ser más secundario, como salir del banquillo, por ejemplo. Pues bien, The Answer nunca aceptó que los años le empezaban a notar, oponiendo muchísima resistencia a su cambio de rol y de responsabilidad, cosa que terminó costándole el saltar de equipo a equipo hasta que la realidad por fin era innegable, cosa que le hizo colgar las botas. Iverson en sus últimos años se negaba en tener un rol secundario, quería ser el líder de su propio equipo y eso terminó costándole unos últimos años en los que no competiría para nada. Y lo mismo parece ser que le estaba pasando a Russell Westbrook ahora mismo. Después de tener unos años de auténtica locura en OKC y de tener una de sus mejores versiones en los Rockets a nivel de eficiencia, este ex MVP pasó por los Wizards y actualmente está estancado en los Lakers. Sí, hace unos años Russ era uno de los mejores jugadores de la asociación y parece que en su cabeza no le entra que ese ya no es el caso. En algunas declaraciones que ha hecho se ha dicho que Westbrook querría ser el líder de su propio equipo y competir para un anillo a su manera, que es justo el mismo enfoque que tenía Iverson en sus últimos años. No se da cuenta que ya no es el que era, que su efectividad de tiro está disminuyendo y que lo de que antes era una explosividad indefendible, ahora los equipos pueden como mínimo ralentizarlo. En el caso de Harden y Westbrook creo que se han ganado el papel de villanos porque de un día para el otro parece que pasaron de ser de los más temidos de la liga a estar oficialmente fuera de su prime. Creo que nadie podía predecir semejante bajón en rendimiento de estos dos talentos y por eso, junto a unos contratos increíblemente hinchados, los fans los terminan resintiendo. Sus egos no están listos para dar un paso hacia atrás, sus habilidades ya no tienen el mismo efecto, sin embargo, son 2 de los 5 jugadores más pagados la siguiente campaña. Bueno, Harden, ahora que ha tenido esta rebaja, tal vez no, pero era uno de los máximos esta temporada anterior, poniendo a su equipo en una posición súper compleja. El caso de Rondo, por ejemplo, no sabría cómo evaluarlo porque creo que ese episodio fue más una pataleta de decir no me gusta cómo van las cosas, voy a hacer esto y obviamente estuvo fatal, pero luego ha tenido muchos años en los que ha hecho muy buen trabajo y ha tenido muy buen impacto en sus equipos. Y a nivel de Allen Iverson, es que da pena, pero al final es una cuestión de egos que entiendo que un jugador de semejante calibre, de semejante elitismo, se resiente a decir no, yo aún puedo tirar para adelante un equipo yo solo. Pero realmente todo el mundo se hace mayor y a todo el mundo le llega ese momento y a Allen Iverson le pasó por delante y ni se dio cuenta. Creo que es un poco lo que le está pasando a estos jugadores que aún compiten y están en equipos teóricamente contenders y podría terminar poniéndose la cosa bastante fea. Chicos, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre familia, nos vemos en la próxima. Adiós.